Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar ahí y estar conectados, y bienvenidos a una nueva edición de estos diálogos con líderes responsables. Diálogos de la alta dirección de SERES para la alta dirección de SERES, donde compartimos en voz alta reflexiones sobre lo que está ocurriendo, lo que estamos aprendiendo, cómo reconstruir la importancia del propósito, etcétera, ¿no? Más de 50 líderes han pasado ya por estos diálogos y hemos tenido la suerte de escuchar esas reflexiones. En la última ocasión tuvimos aquí a Rafael Miranda de Acerinox y a Luis de Carlos de Urie Menende. Estuvimos hablando mucho sobre salud, sobre la seguridad de los empleados y clientes, sobre la prioridad respecto a las personas como principal activo de las compañías, del talento, de las nuevas destrezas y habilidades tecnológicas y digitales que eran necesarias y tal. Pues temas todos ellos interesantes y que todos estamos viviendo. Hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Fernández Alcalde, director general de Merck en España, y con François Ramon, Senior Country Officer de Iberia para Crédit Agricole. Entonces, sin más dilación, vamos al diálogo y empezamos, Miguel, contigo, si te parece, ¿no? Claro, una de las cosas siempre que vives el presente, lo que te obsesiona es el futuro, porque es lo que importa, ¿no? Y estamos viviendo un presente tan crítico, tan feroz, tan de cambio, que los aprendizajes son muy importantes y ver los cambios son muy importantes. Tú representas un sector de ciencia y tecnología, el sector biotecnológico, farmacéutico, etcétera, que es fundamental, que es esencial. ¿Cómo ha cambiado, cómo está cambiando tras toda la pandemia y la crisis? Gracias, Paco, por la invitación y enhorabuena a SERES por mantener estos diálogos que empezaron hace ya varios meses y habéis sido capaces de aguantarlo. Siempre se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y lo estáis haciendo, así que enhorabuena. Yo te diría que desde el sector biotecnológico de ciencia y tecnología, sin ningún tipo de duda, la pandemia nos ha cambiado bastante en el cómo operamos en el día a día. Te diría que hay 3 grandes aprendizajes que me gustaría compartir con todos vosotros. 3 aprendizajes. El primero puede ser lo vulnerable que somos. El sector salud es un sector que yo diría que, como otros tantos sectores, y mi compañero François probablemente pueda comentar algo parecido, el sector financiero es algo que damos por hecho, que es estable, que funciona y que no hay nada que lo pueda desestabilizar. Y un virus ha desestabilizado todo el sector farmacéutico y nos ha hecho cambiar la manera en la que operamos desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de supply. Merck tiene más de 85 millones de pacientes diarios que necesitan sus medicinas y no hemos dejado nunca de abastecer a 85 millones de personas de sus medicamentos, lo cual ahora, en el momento en el que estamos, puede parecer relativamente sencillo. Cuando estaban las fronteras cerradas, cuando estaban las carreteras cerradas, cuando estaban inclusive las vías aéreas cerradas, abastecer a 85 millones de personas diariamente es complicado. Pero era nuestra misión, es nuestra misión y lo teníamos que hacer. Así que la vulnerabilidad no se nos debería olvidar. Un puntito de humildad, alta dirección, administraciones públicas, de que no todo tenemos que darlo for granted, dicen los americanos, ¿no? Segundo aprendizaje, diría que tiene que ver con la capacidad de superación, capacidad de superar la adversidad, gracias a dos pilares dentro de mi sector. Primer pilar es la innovación y segundo pilar es la cooperación, las alianzas. Yo creo que toda la sociedad y los decisores, el sector farmacéutico biotecnológico es un sector tremendamente regulado. Pues tanto los actores privados como públicos, yo creo que hemos comprendido a la perfección que tenemos que apostar por la I+D. No podemos tener las cifras de inversión, y digo inversión y no gasto, en I+D. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de que no hay gasto farmacéutico, no hay gasto en sanidad, hay inversión en farmacia y hay inversión en sanidad. Y esa clave de la investigación, de la innovación, de invertir, ha quedado claro que si no lo hacemos bien, estará tan debilitada la estructura que cuando viene una crisis no se puede reactivar en un día.
porque la innovación no ocurre en un día. No es que le des a un botón y de repente innoves. Necesitas nutrirla de inversión y de esfuerzo durante muchos años para tener frutos. Y decía que el otro pilar para haber salido de una manera resiliente de esto es la alianza. Yo llevo en el sector farmacéutico 17 años, en el sector biotecnológico 17 años trabajando. Nunca antes se ha colaborado tanto entre competidores. El sector farmacéutico, tremendamente competitivo, tremendamente, bueno, diría que incluso agresivo en generar beneficios para los accionistas, ha entendido que si no cooperamos entre nosotros, entre los competidores, no íbamos a salir de esta. Y ahí estáis viendo a diario empresas que fabrican para terceros, con alianzas que nunca antes habían visto. Nosotros tenemos en Merck más de 35 test diagnósticos, trabajando con empresas en más de 35 test diagnósticos para la detección de la COVID, siendo los proveedores principales de muchas de las piezas claves de esos test. Estamos en absolutamente todas y cada una de las vacunas en procesos clave del desarrollo de esas vacunas. De hecho, se anunció hace poco que somos el principal proveedor de la famosa cápsula lipídica de la vacuna de Pfizer y BioNTech, esa cápsula lipídica que vehiculiza el ARN mensajero de la vacuna. Pues nosotros somos el principal proveedor de ese bien escaso que es esa cápsula lipídica y hemos invertido mucho dinero en fábricas en Europa y en Estados Unidos para proveer de esas cápsulas lipídicas en la escala suficiente, porque sabéis que ahora la vacuna no es un problema de patentes ni tal, es un problema de escalabilidad. Y en definitiva, y no quiero aburriros más, creo que esa colaboración es clave. Y la última, y dejo paso a mi colega François, es la agilidad de los procesos, Paco. Hemos aprendido que en un sector tan regulado como el farmacéutico, como el biotecnológico, trabajando bilateralmente administración pública y administración privada, se puede multiplicar hasta por 5 la velocidad media de un ensayo clínico, de una autorización para comercializar medicamentos, y eso no ha puesto en ningún momento, y lo digo porque, en fin, me dedico a ello y lo veo cada día, no ha puesto nunca a riesgo la parte regulatoria y de calidad. Por lo tanto, esta aceleración y esta, digamos, desburocratización de los procesos sin perder la rigurosidad ha sido clave. Así que esos 3 aprendizajes. Muchísimas gracias, Miguel. O sea que hablas de innovación, cooperación, agilidad de los procesos y aceleración de los mismos. Y además nos marcabas la conciencia de la vulnerabilidad, ¿no? Publicó hace unos años un libro muy hermoso, como todos los suyos, Muñoz Molina, que decía Todo lo que era sólido, donde que es un poco el resumen de esa situación, lo que tú decías, lo que damos por garantizado, ¿no? Lo que damos por descontado, y no es así. Todos somos vulnerables y tal. Pero vulnerabilidad, luego innovación, cooperación y agilidad. Nada, muy claro. François. Bueno, estamos hablando de futuro, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de cambios. Vosotros, la banca, es sin duda un sector considerado esencial, porque de hecho todas las empresas y todos los organismos y todas las personas, lo primero a lo que tenían que enfrentarse en una crisis como esta es la supervivencia, que tiene que ver con la liquidez y más allá con la solvencia, etc. Entonces, ¿qué cambio hay? ¿Cómo es el nuevo sector bancario enfrentado o viviendo toda esta crisis que nos describía en su sector en general, Miguel? Hola, buenos días a todos. Gracias, Paco. Gracias a Ceres por la invitación. Pues no sé si podemos ya hablar de una nueva banca, porque la banca ya estaba en un camino de cambio desde hace muchos años, pero para mí, obviamente, esta crisis puede ser una nueva ola, una fuente de nueva ola de consolidación, y lo voy a comentar. Creo que esta crisis, la banca tiene un papel clave. No puedo imaginar ninguna recuperación económica sin un papel muy activo y muy poderoso del sector bancario. Pues creo que el comportamiento de la banca en España en 2020 ha sido muy bueno. Como sabéis, tuvimos también el esquema del ICO y la banca
muchísimo, entonces creo que ha sido un éxito colectivo. La idea era claramente comprar tiempo y permitir a muchísimas empresas atravesar esta crisis. Obviamente, el año pasado, cuando empezó el esquema en abril, mayo, pensábamos volver a una cierta normalidad al final de 2020 y sabemos que todavía no estamos, pero creo que hemos creado las condiciones para esperar más y creo que al final hemos contribuido muchísimo en dar las herramientas tanto al gobierno que a las empresas para preparar precisamente esta vuelta a una cierta normalidad o a una nueva normalidad. Después, para volver a tu pregunta, nuevo sector bancario, posiblemente sí, porque creo que uno de los impactos de esta crisis puede ser más presión para consolidar el sector. Lo que me sorprendió cuando llegué en España hace más de 4 años es la malísima imagen del sector en España. Eso es único en Europa. No digo que la banca tiene muy buena imagen, siempre el sector ha tenido problemas de imagen, pero en España estamos en otro mundo por varias razones. También posiblemente comportamientos en los años 2000-2008 que se pueden criticar, pero la imagen era malísima. Y creo que lo único bueno, si puedo hablar del bueno de esta crisis, es creo que podría permitir volver a una mejor imagen del sector que lo merece, creo, y eso es importante. Y después, para acabar en este tema, bueno, obviamente la crisis va a producir más morosidad, es obvio, más morosidad porque van a quebrar desgraciadamente más empresas. Y entonces, esta presión de la morosidad en los balances de bancos, puede ser el catalizador para más fusiones. Hemos visto ya pues la fusión Caixa-Bankia y la otra fusión que está en camino entre Liberbank y Unicaja, pero estoy convencido que dentro de 3-5 años tendremos menos bancos más poderosos, pero mucho menos bancos, porque al final en todos los mercados europeos hay sitio para 5 o 6 grandes actores domésticos y siempre quedan algunos pequeños, pero no hay creo, posibilidad para 15 actores. Entonces veremos, creo, una cierta nueva ola de consolidación en los años que vienen. Muchas gracias, François. Tú nos recuerdas que lo que hace esta crisis es acelerar cambios que estaban en marcha. Y nos dices, yo creo que cosas muy importantes. Primero nos recuerdas el papel de la banca en esta crisis en España y a través de ICO y la ayuda a las empresas. Comprar tiempo, que es una expresión muy gráfica de lo que ha ocurrido y cómo también se han creado condiciones y herramientas de cara al futuro, ¿no? Describes esto de la mayor dificultades de las compañías que aumentarán la morosidad, que entonces presionen los balances y esa tendencia a una mayor consolidación se acelerará, ¿no? Cabe esperar entonces, entiendo, un sector más sólido y más sano, lo que es importante. Y yo creo que a todos nos llama la atención una cosa que es sabida, pero que tú resaltas, que son los problemas de imagen. Y dices, imagen que seguramente merece ser mejor, y yo diría que además de que merezca, es que es importante que sea mejor, ¿no? Porque, como dices, ¿quién puede concebir una recuperación económica sin una intervención activa e importante de la banca, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nos movemos a otro tema, Miguel, y a ver, vosotros, una empresa, como decía, de ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado, pues, y yo creo que casi recurrentemente, ¿no?, de la importancia de la información, la importancia de los datos, la utilización de inteligencia artificial en ello y tal.
¿tú crees que en un tema tan importante como la salud, la gestión de la información, la gestión del dato, nos puede permitir adelantarnos en cosas trascendentes que afectan a la salud? A ver, yo creo, Paco, que la pregunta tiene mucho recorrido, porque la digitalización de este sector, del sector salud, te diría que uno de los 2 o 3 grandes retos que tenemos en el sector. Y pensando en España, es una verdadera oportunidad para nuestra sociedad. Además, esto no es algo que estemos hablando en este foro de líderes, sino que la presidenta von der Leyen, en su discurso del Estado de la Unión Europea, lo puso como uno de los pilares clave de la recuperación de Europa. Y la secretaria Kyriakides, también de Sanidad de la Unión Europea, viene a decir que no va a haber una recuperación como esperamos en Europa si no somos capaces de digitalizar la sanidad. Y esto tiene un doble enfoque, o yo lo veo con un doble enfoque, ¿no? El primer enfoque es quizás un poco el más obvio, ¿no? Que es mejorar la atención sanitaria, mejorar la atención. Yo siempre digo una frase que es una realidad, y es que todos los que estamos aquí, todas las personas o hemos sido, o somos, o seremos pacientes. Por lo tanto, más nos vale que funcione la atención sanitaria de nuestros países, porque antes o después vamos a necesitarla. Como decía, a día de hoy tenemos la realidad en España que 17 comunidades autónomas tienen 17 sistemas informáticos para hablarse entre ellos, 17 muchas más, de historias clínicas. Y el otro día hablaba con un líder de la sanidad, tenía una conversación con Juan Abarca, y él le nombro porque la frase es de él, la frase no es mía. Dice, en sanidad, mi dato te salva a ti y tu dato me salva a mí. Si no somos capaces de compartir los datos, siguiendo las legislaciones del GDPR y de la Ley de Protección de Datos de Europa, pero si no somos capaces de poner en fondos comunes, en lakes de Big Data para utilizar esos datos de manera productiva, pues no seremos capaces de tener la sanidad que nos merecemos. Y la tecnología existe. Ahora es un tema de voluntad de generar esos algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial que trabajen con los Big Data que, repito, ya existen. Porque yo diría que el sector salud puede estar en el número 1 de generación de datos a nivel mundial de todos los sectores, incluso por encima del aeronáutico. Segunda visión o segunda parte de la digitalización de la sanidad, de la salud, tiene que ver con la parte otra vez de innovación. Perdonadme por ser tan repetitivo, pero tiene que ver con la I+D. Nos estamos moviendo las empresas como Merck de ciencia y tecnología de medicinas de talla única, ¿vale? Una medicina que vale para grandes grupos poblacionales, a medicina de talla individualizada, lo que se puede denominar medicina individualizada molecular. En definitiva, esto no deja de ser algo que ya está entre nosotros y que tenemos que seguir potenciando. Y lo tenemos que hacer de manera prospectiva. Es decir, tenemos que ser capaces de entender con estos datos cómo esta medicina individualizada molecular puede ayudarnos a inclusive manejar una sostenibilidad del sistema que todos sabemos que a día de hoy está en entredicho, ¿no? ¿Cómo somos capaces los actores como Merck de mejorar y de asegurar la sostenibilidad del sistema? Pues manejando grandes capacidades, grandes datos, ingentes Big Data, con la capacidad de revolucionar cómo nosotros investigamos las moléculas y desarrollamos las New Chemical Entities. Nosotros tenemos, hay una empresa americana que se llama Palantir, que es bastante famosa en el mundo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías porque tiene muchos acuerdos con el gobierno americano y ha salido recientemente a bolsa en una IPO bastante sonada. Nosotros hemos creado con ellos una spin-off que se llama Syntropy, que básicamente va de esto, va de utilizar la inteligencia artificial para descubrir nuevas moléculas que tengan actividad farmacológica. Y tenemos acuerdos con grandes centros hospitalarios, con grandes regiones
estados americanos y en Asia, y estamos en Europa buscando esas alianzas para generar ese Big Data y ser capaces de movilizarlo. Así que te diría, Paco, que no es un tema menor, es el tema en el que todos nos estamos moviendo ahora y creo que tenemos que entender que si no pasamos por ahí, bueno, pues nos quedaremos un poco atrás también versus otras latitudes, ¿eh? Porque hay latitudes como la americana y la asiática, en concreto China, que está utilizando esto de una manera mucho más potente. Gracias, Miguel. Muy claro, la importancia, bueno, el afán por digitalizar la sanidad como un pilar absolutamente fundamental, el valor de la información, los riesgos de la fragmentación de la misma. Cuando hablas de atención sanitaria, pues lo que tenemos en España con 17 sistemas, entonces es un desafío. La frase de Juan me parece genial, la de tu dato me salva a mí, mi dato te salva a ti. Un abrazo a Juan, no creo que esté en este momento conectado, pero bueno, que lo conozco bien. Y luego toda la parte de innovación I+D y la relación del Big Data con la sostenibilidad, con el futuro. Y fascinante lo que nos has contado de la medicina individualizada molecular y tal. Bueno, yo me quedaría un rato escuchándote y aprendiendo de estos temas. Y me voy a otro tema, François, que es otro de los temas de enorme actualidad aquí. Aquí me refiero en estas conversaciones, pero enorme actualidad en prensa, en los medios, que es toda la parte de ESG desde el punto de vista de los diversos stakeholders y en este caso de los productos de inversión y tal, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú del momento en lo que son nuevos productos de inversión, sobre toda la parte de ESG? Y nosotros en Seres siempre ponemos el acento en la S, ¿no?, del ESG, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando a la S de ESG? Gracias, Paco. Pues la verdad es que es un tema cada día más poderoso, pero me gustaría insistir que no es ningún efecto de moda. Es cierto que hemos visto una aceleración bastante brutal los 3-4 últimos años, pero, por ejemplo, Crédit Agricole ha sido pionero en este ámbito. Me acuerdo de las primeras discusiones con clientes hace más de 10 años cuando estuve en Asia y cuando presentemos este tema a los clientes nos miraron como extraterrestres. Pero la verdad es que lo veíamos como algo que iba a pasar sí o sí y siempre nos hemos comprometido en este tema, pero es obvio que ahora hay una nueva ola y no quiero ser demasiado técnico, pero diría que en este ámbito de la financiación ESG, hay dos clases principales de productos, los bonos y los préstamos. La parte mayor todavía viene de los bonos. Y voy a daros quizás algunas cifras, pero también vemos los últimos años un desarrollo fuerte por parte de la banca a través de préstamos sostenibles. Pueden tomar varias formas, pero pues claramente funcionan a partir de indicadores que se miden, indicadores de consumo energético, de eficiencia, de muchas cosas que van a tener un impacto en una posible reducción de la margen de crédito. Entonces, claramente, si la empresa que tiene este préstamo llega a su objetivo, pagará menos y el mundo estará mejor. Entonces, es claramente un ejemplo win-win. Pero obviamente al día de hoy el tema más poderoso son los bonos que siguen creciendo. Quizás para daros un orden de magnitud, en 2020 se colocaron 232 mil millones de bonos verdes y se colocaron 448 mil millones de bonos sostenibles y verdes, que incluye los verdes. Y para daros una referencia, en solo 4 meses este año se emitieron 153 mil millones
de bonos verdes y 340.000 millones de bonos sostenibles. Entonces, un crecimiento brutal. ¿Qué quiere decir todo eso? Obviamente que hay más enfoque por parte bueno, de la banca, sí, porque tenemos cada día nuevos competidores en este ámbito, pero más importante, más enfoque de los gobiernos y de las empresas. Hay cada día nuevos emisores que aprenden las reglas de este nuevo mercado, cómo manejar, darse cuenta también que es un ejercicio fenomenal de comunicación financiera, si se prepara bien, y entonces muchas empresas en muchos sectores se dan cuenta que hay que hacer algo. Vamos de vez en cuando justo al límite del ejercicio, porque también en esos emisores se encuentran empresas del sector oil and gas, y se puede comentar que cómo es posible que emiten bonos sostenibles, pero la verdad es que lo que se financiará a través de esas emisiones van a ser programas de eficaces económicas, de reducción de consumo energético y de cambio de los modos de producción. Entonces, es un tema muy poderoso y que está para durar. Y tenemos en el ámbito de los bonos ahora clases de inversores totalmente dedicados a este perfil de inversión. Y solo para acabar en este tema, porque como ves es un tema que me apasiona, yo diría que al día de hoy es un poquito paradójico que no tenga un aventaje económico obvio emitir un bono verde comparando con un bono tradicional. ¿Por qué? Porque todavía es una clase bastante reciente y que le falta la liquidez secundaria que podría facilitar esta baja de precio. Pero ya estamos a precios muy comparables y hay un apetito mucho más fuerte en el mercado secundario para los bonos verdes y sostenibles. Y otra vez, cada emisión es una oportunidad para la empresa de comunicar en su plan de ESG y creo que eso también es una plataforma cada día más poderosa. Muchas gracias, François. Extraordinariamente. Bueno, no me extraña que te apasione el tema, porque yo creo que el tema es apasionante e importantísimo para todos, ¿no? Y bueno, ya ha sido tremendamente didáctico, cosa que te agradezco mucho. Yo he estado aquí apuntando y es que así aprendo. La diferencia un poco entre bonos y préstamos, las cantidades tan ingentes, esto de los 153.000 millones, 340.000 millones en 4 meses, ¿no? de bonos verdes o sostenibles y verdes. Y después esta reflexión sobre cómo el ecosistema efectivamente aprende, se van estableciendo reglas, que la dirección es la dirección que conviene, aunque falten cosas como esas ventajas que dices, que se vayan manifestando, etcétera, pero sí hay un apetito. Y luego tú decías, yo creo que esta reflexión es muy importante, que no es una moda, o sea que esto viene de atrás y vosotros mismos os consideráis pioneros. A mí, yo no sé si sigue siendo así, a mí siempre me gusta en vuestra estrategia RSE. Yo había leído como título être acteur d'une société durable, ¿no? Ser actor de una sociedad que dura, que es sostenible o duradera, etcétera. Y me parece que es una definición muy concisa y muy preciosa de lo que es contribución de una compañía a algo mucho más grande que la propia actividad de la compañía en sí, ¿no? O sea que efectivamente se ve que sois pioneros y que creéis en ello y tal. Y de ahí esa capacidad didáctica que tienes, ¿no? para contarnos. Bueno, dejadme pasar entonces a otro tema que en estas conversaciones abordamos siempre porque nos parece que es fundamental, ¿no? Que es el liderazgo responsable y tal. Bueno, entendemos que los liderazgos son contextuales, que los liderazgos son de alguna manera obligados, es decir, vosotros tenéis que asumir el liderar
vuestras compañías, es contextual, es en el ámbito de la compañía y de vuestra actividad y con las circunstancias que se está viviendo. Y estas circunstancias, como lo ponen todo patas arriba y de estos cambios que estamos hablando, entonces, ¿qué nos diríais cada uno? Empiezo contigo, Miguel, sobre, nosotros hablamos luego de líder responsable o características, nuevas características o características fundamentales del liderazgo ahora. ¿Tú qué nos dirías sobre esto? Yo creo que, de hecho, el otro día leía un artículo en el Economist que hablaba de que los CEOs tienen que ser cada vez más vocales y que tienen que tener una acción de pedagogía con la sociedad. Entre otras cosas, decía el artículo, lo cito porque decía el artículo que estamos viendo en algunas situaciones una falta de liderazgo político y gran parte de la sociedad está escuchando a los grandes CEOs de las grandes compañías como esos líderes en los que reflejarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el liderazgo o liderazgo que debemos tener los CEOs y las personas que estamos en posiciones de jerarquía en las compañías es algo que vaya obligado en nuestro rol. Quizás hace décadas era algo que, bueno, era un nice to have, ahora creo que es una obligación, ¿no? Seguro que tenemos que ser, bueno, como hemos estudiado en las escuelas de negocios, ¿no? Yo en el IES estudiaba, bueno, pues que los líderes tienen que tener visión, ¿no? Tuve buenos profesores en el IES, haciéndole un guiño a Paco. Tenemos que tener visión, anticipación, bueno, ser capaces de manejar las variables externas. Yo creo que eso no ha variado, eso lo tenemos que seguir manteniendo, pero por decir un poco tres características que creo que son un poco novedosas o que las tenemos que fortalecer ahora y de cara al futuro como líderes de compañías. Porque si no vamos a tener difícil transformar las organizaciones para conectar con la sociedad. La primera va de personas. Tenemos que ser capaces de conectar con las personas de la mano de los valores corporativos y el líder responsable no solo debe conectar con las personas de su organización, sino debe conectar con la sociedad en general. Y para eso, ¿no?, hay que impulsar la transformación que se precisa desde su ámbito de influencia. François desde el ámbito financiero y de la banca y yo desde mi área o desde mi sector biotecnológico y farmacéutico de ciencia y tecnología. Y para eso tienes que escuchar a la sociedad, entender lo que la sociedad está demandando y conectar con ellos. Y conectar no es lo mismo que hablar. Va un paso más allá. El segundo tiene que ver, diría, segundo punto que tenemos que seguir evolucionando de manera muy acelerada los líderes es rodearse del talento que debe dar autonomía y confianza. Y digo que debemos de dotar de autonomía y confianza. Decía, creo que era Steve Jobs, que decía, es un poco estúpido contratar a alguien inteligente y decirle lo que tiene que hacer. Bueno, obviamente dentro de una compañía hay procesos, hay estándares, hay una visión, hay un propósito, ¿no? Y la persona inteligente con talento que entra en una compañía debería de tener todo esto claro. Pero el micromanagement como tal de la gestión del talento no ayuda, ¿no? Y ver cómo abordar ese talento en las organizaciones, desde luego que ya no se considera, o yo no considero como líder, un talento que no sea diverso y un talento inclusivo. Y la diversidad y la inclusión, mi experiencia, tiene que venir desde arriba. No podemos pedirle a nuestra gente que no sea diversa e inclusiva si nosotros no lo somos y no lo demostramos con nuestros hechos. En la hora de la contratación, en la hora de los movimientos corporativos, de los ascensos o de la gestión del talento de nuestra compañía. Y el último punto que yo creo que tenemos que todavía seguir acelerando, a diferencia, como decía, un poco de los líderes históricos, es una comunicación, pero una comunicación con propósito. Porque una comunicación con propósito va a explicar bien y va a conectar el papel fundamental de la compañía con las necesidades de la sociedad. Y además de mantener un canal de comunicación bidireccional, permite tener claro el pulso, ¿no?, de la organización. Y yo creo que, bueno, yo entré en Merck España, vengo de países nórdicos, de vivir en Escandinavia unos años, y cuando llego a España en febrero del año pasado, un mes y medio después, me confinan. Y
y es muy difícil liderar una organización desde tu casa. Muy difícil y muy frustrante. Entonces, comunicar con propósito es lo que me ha hecho mantenerme cuerdo y es lo que me ha hecho tener el pulso de la organización para ser capaz de generar los networks. Y los networks no tienen nada que ver con la política. O sea, generar networks y un networking adecuado dentro de la organización es generar los equipos que generen las dinámicas adecuadas. A mí cuando me preguntan, Miguel, ¿qué es la cultura de compañía? Yo siempre digo, la cultura de una compañía es lo que se habla en la compañía. Si hablamos de fútbol, la cultura es de fútbol. Si hablamos de muebles, la cultura es una cultura de muebles. Si hablamos de optimismo, de positivismo, de resiliencia, de salir adelante, esa es la cultura de la compañía. Y esa dinámica que mueve o que genera esa cultura va en función de cómo esa comunicación que tú hables con los equipos vaya evolucionando, ¿no? Así que yo diría un poco personas, talento y comunicación con propósito son los 3 pilares que creo que los líderes tenemos que fortalecer versus un poco lo que podríamos haber estudiado en las escuelas de negocio previamente, Paco. Muchas gracias, Miguel. Yo diría que una exposición espléndida y que has resumido, así que no resumo. Y tal. Agregas esto de la cultura, es lo que se habla en la compañía. Está bien hablar de fútbol, pero parece que insinúas que hay que desplazar el tema de la conversación hacia ese optimismo, esa vitalidad, ese propósito, etcétera, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Pues, François, te hago la pregunta más o menos la misma, ¿no? Que es características del líder, pensando que hay que salir adelante, que hay que recuperar y que el líder tiene que ser motor tractor, ¿no? Y tiene que ser motor tractor en las compañías. ¿Qué nos dirías tú, por favor? Pues obviamente estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Comunicar con propósito más que nunca va a ser una prioridad. Yo veo el líder como alguien que tiene que dar sentido. Pues lo tenía que dar antes de la crisis, pero más que nunca al salir de esta pandemia tendremos que dar sentido. Tendremos también que demostrar una nueva capacidad de adaptación, porque el cambio radical de esta crisis es el descubrimiento, pues, parcial o total, dependiendo de la organización previa, del teletrabajo. En el caso de Crédit Agricole en España, tuvimos muy poco teletrabajo antes de la crisis por falta de pedida, simplemente. No estábamos nunca en contra, pero había muy poca pedida. Y de manera brutal, de un día al otro, pasemos a 80% de teletrabajo. Y entonces, obviamente, es un desafío brutal. Después, el desafío va a ser mantener el vínculo, porque la gente que han aprendido nuevas formas de trabajar desde casa, pues quizás van a tener más dificultades para volver parcialmente o regularmente en la oficina. Entonces es importante mantener comunicación, demostrar una inteligencia emocional para adaptarse a este nuevo desafío. Y creo que realmente para mí es la prioridad número 1 de la vuelta, si podemos llamarla así, a la normalidad, facilitar la recuperación de la cultura empresarial, pero no va a ser y no puede ser la misma cultura que antes. Entonces, es realmente para mí el desafío principal. Gracias. Pues a lo que nos ha dicho Miguel has agregado lo de dar sentido, la capacidad de adaptación, de mostrarla, comunicación e inteligencia emocional, y qué importante es facilitar la recuperación de la cultura que tiene que ser adaptada, que tiene con la transformación que sea necesaria, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido espléndido, ¿no? Vamos ahora, en los minutos que nos quedan, aquí os pediré un poquito más de concisión en las respuestas con las preguntas que tenemos, y las leo textualmente. Y empiezo contigo, Miguel. Bueno, este es un tema además que tú has tocado bastante, o sea, pero dice que una mirada hacia el futuro, me gustaría que, partiendo de una compañía de ciencia y tecnología, nos contaras qué valor le dais a la innovación y qué importancia crees que tiene para avanzar en el momento de reconstrucción en el que estamos. Sí, a ver, yo, como decía antes, Paco, yo creo que una de las claves y uno de los retos que tenemos como sociedad
pasa por que esta innovación que realizamos las empresas llegue a la sociedad, ¿no? Decía Bill Gates en el último libro famoso que ha publicado del tema de cambio climático, que me lo leí hace unos días, y una de las frases que decía es: las sociedades más prósperas son aquellas que a lo largo de la historia y en el presente han sido capaces de adaptar la innovación y democratizarla lo antes posible, independientemente de que esa innovación venga de su territorio o venga de otro lugar, ¿no? Al final el 5G no es propiedad de nadie, la inteligencia artificial no es propiedad de nadie, ¿no? Bueno, pues aquellas sociedades que han sido capaces de democratizar y llevar a la sociedad esas innovaciones, esos breakthrough innovation, pues han sido las sociedades más prósperas. Yo creo que en España tenemos que concienciarnos que lo que tenemos que hacer es que la innovación, en el caso de biotecnológico y farmacéutico, llegue cuanto antes a los pacientes. No podemos permitirnos el lujo de tener medicamentos no financiados, no podemos permitirnos el lujo de tener innovación que no llega a los pacientes o a los ciudadanos de una manera acelerada. Eso para mí es una de las principales decisiones que tenemos que tomar como sociedad. Y la segunda, te diría que tiene que ver con la parte de la reindustrialización. Yo creo que como ciencia y tecnología, como empresa de ciencia y tecnología, el futuro tiene que pasar por generar empleo en el país, y esa innovación en algún momento va a tener un punto de fabricación. Bueno, pues fabricar en España, fabricar en Europa este tipo de productos de alto valor añadido es un eje tractor que solo genera riqueza y solo genera un círculo virtuoso. Muchas gracias. La primera pregunta para ti, François, dice así: la Agenda 2030, Cumbre de París, que han pasado ya más de 5 años. ¿En qué sentido habéis trabajado desde Crédit Agricole para seguir apostando por el compromiso con la sostenibilidad? Pues gracias, Paco. Como lo comenté, pues obviamente la Cumbre de París ha sido el acelerador para este tema de la financiación sostenible. Claramente es la justificación para muchas empresas de cambiar su modo de financiación. Y creo que eso está en marcha. Después que vaya al ritmo ideal o que nos retrasemos depende de cada actor, pero creo que hay una ola profunda y que solo se va a acelerar. Como la nueva administración americana de Joe Biden parece que quiere volver también en esos compromisos, estoy bastante convencido que este tema y las cifras que os comenté lo demuestran. Vamos a ver una aceleración brutal y llegamos también precisamente al punto donde empezamos a medir, pero es un poquito pronto, el impacto al nivel de cada emisor. Cada empresa ahora tiene en su presentación anual una justificación muy detallada de lo que han hecho con el dinero verde o sostenible que han levantado y que han utilizado para varios proyectos. Entonces creo que hay más responsabilidad y más enfoque al nivel de cada emisor. Y creo que la dinámica es muy poderosa y solo puede acelerarse. Muchas gracias, François. Bueno, veo que quedan 2 minutos, digamos que tiempo para una pregunta a cada uno, a 1 minuto por pregunta-respuesta. No, a ver, así que voy rápido. Miguel dice: sois una compañía con un compromiso social reconocido. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para contribuir a la transformación del país en plena reconstrucción? Bueno, pues en 1 minuto, porque esta es la pregunta que todos los líderes queremos que nos hagáis para explayarnos y contar todas las acciones, pero no sé, ya tendremos oportunidad. A ver, obviamente como empresa de ciencia y tecnología nuestro foco está muy basado en el ODS 3, que es el ODS de salud y bienestar, porque es nuestra esencia, ¿no? Y estamos haciendo frente a esa necesidad de avanzar hacia un modelo de medicina personalizada. Estamos impulsando la innovación para proteger nuestro hábitat natural. En España, Merck tiene casi 1.200 empleados en fábricas biotecnológicas en Tres Cantos y químico farmacéutico en Molle del Vallés.
y, por lo tanto, el Pacto Verde de la Unión Europea y la transición verde del Plan de Recuperación Europeo nos aplica de lleno y estamos tremendamente contentos de poder, de manera pública en nuestro Investors Day, que ocurrió hace unos días en abril, a nivel global, nuestra CEO, explicar que, bueno, pues el 35% de las acciones negociadas de Merck ya forman parte de fondos de inversión socialmente responsable y que esperamos para el 2030, entre el 2030 y el 2040, llegar a la neutralidad de emisiones con más de 40 fábricas que tenemos a nivel mundial. Bueno, podría seguir, pero desde luego que la apuesta desde nuestro sector por el ODS 3 de ciencia de salud y bienestar y la neutralidad en nuestra huella ambiental es donde estamos poniendo todo el foco. Muchas gracias, Miguel. François, hemos aprendido cómo las empresas comprometidas socialmente también son más atractivas para los inversores. ¿Este nuevo modelo se ha consolidado en las empresas? Sí, está empezando a consolidarse. Obviamente hay, como lo comentaba antes, una nueva clase de inversores que solo se dedican a este perfil de inversión. Y entonces creo que esos inversores van a poner presión, yo diría una presión positiva en el sector empresarial y estoy convencido también que dentro de 10, 15 años hay muchas empresas en varios sectores que tendrán dificultad en encontrar inversores y mismo financiación bancaria. Entonces creo que la presión ya está en marcha. Pero diría también que es importante no solo para inversores, pero también para atraer talentos, las mejores empresas en el sector, respecto a la performance verde o sostenible, van también a atraer más fácilmente los talentos. Muchas gracias, François. Bueno, llegamos al final, ¿no? Llegamos al final y tratamos de ser exquisitamente puntuales, lo cual está muy bien, pero tiene la pena de que estamos abriendo puertas y temas que nos interesarían a todos y lo tendremos que dejar para otra ocasión. En cualquier caso, esto ha sido interesantísimo. Yo creo que hemos aprendido, además de que hemos disfrutado con vosotros dos. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, François, por vuestra participación. Y nada, muchísimas gracias a todos. Aquí acabamos esta edición de Líderes Responsables. Tendremos pronto una nueva y continuamos con las actividades para alta dirección. Os recuerdo a todos que pronto acabamos el plazo de presentación de candidaturas para los premios ERES, proyectos de las empresas, y bueno, es nutrida, es competida, pero que me parece que acaba el 13 de mayo, no estoy del todo seguro. En fin, de nuevo, esto ha estado interesantísimo. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, François, muchas gracias a todos por vuestra participación y vuestra asistencia. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.